Muy buenas, queridos oyentes del canal literario Arge. Vamos a leer un fragmento, o todo lo más que podamos, de la carta de Epicuro a Heródoto. Heródoto que ya hemos leído en este canal, y Epicuro también. Vean los videos anteriores, búsquenlos y expandan su conocimiento. Lean más sobre ellos. Querido Heródoto, para los que no sean capaces de dar cuenta pormenorizada de cada una de las cuestiones tratadas por mí en los escritos relativos a la naturaleza, ni tampoco de comprender mis libros más voluminosos, unidos a ello preparé, como cosa suficiente para ellos, un resumen del total de mi obra de investigación, con objeto de que retuvieran en su mente mis conclusiones y además las más generales, para que sean capaces de ayudarse a sí mismos en las cuestiones principales a lo largo de los diversos momentos de su vida. Ayuda que guarde correlación con el grado de intensidad con el que aborden el estudio teórico de la naturaleza. Incluso también los impuestos en esta temática es menester que recuerden de manera suficiente en el examen que llevan a cabo de la totalidad absoluta los caracteres básicos y fundamentales de la totalidad absoluta de mi obra de investigación, pues tenemos una necesidad suma del enfoque global y en cambio del parcial no tanto. Hay que ponerse pues en marcha y con vistas a llegar a ello es menester forjar continuamente en la memoria ese importante carácter básico, operación a partir de la cual se hará realidad el principal enfoque cognoscitivo sobre las cosas concretas y por supuesto también el conocimiento sutil de las cosas particulares. Podrá al descubierto toda propiedad de las generales, siempre que los caracteres del estudio efectuado queden bien comprendidos y sean recordados, puesto que también una propiedad fundamental de todo conocimiento preciso de una persona dotada de perfección es la siguiente: el hecho de estar capacitado para poner en práctica con agudeza los enfoques de sus conocimientos parciales, siendo reducidos así a los elementos fórmulas simples, pues no es posible que cobre realidad en nadie la masa de conocimientos requeridos para dominar las realidades absolutas, a menos que esa masa de conocimientos sea capaz de comprender dentro de sí por medio de breves fórmulas el conjunto de datos susceptibles de ser pormenorizados. Esto me parece muy a lo conocimiento inductivo, ¿no? Vamos a ver. De aquí se deriva el hecho en razón del cual el método, como el señalar, es útil para todos los que están relacionados con la investigación de la naturaleza. De que la claridad global en la investigación de la naturaleza y que infunde más que ninguna de estas operaciones tranquilidad a la vida, recomienda que se haga un compendio y esquema básico, como los señalados del conjunto de conclusiones parciales a que se llevó nuestro estudio pormenorizado. Pues bien, querido Herodoto, antes de nada, es menester dar por comprendido los siguientes inherentes a los significantes, con objeto de disponer de los medios para concretar las cuestiones que son tenidas como conclusiones finales o están sometidas a investigación o son de difícil solución, lo que se logra aplicando aquellos significados a estas cuestiones, y para que así no nos quede cuestión alguna sin concretar al llevar nuestra demostración en infinito, o en otro caso, manejemos significantes vacíos de significado, pues es forzoso que sea comprendido la primera el significado correspondiente a cada significante, y que ese significado no requiera más demostración, si es que hemos de disponer de un criterio al que referir la cuestión objeto de investigación, o la difícil solución y también la dada por sabida. Y es menester comprobar toda cuestión por su referencia a las sensaciones y concretamente a los enfoques que acompañan las cuestiones. Estamos hablando, sí, del conocimiento inductivo, sin duda en una época pasada y remota, antes de Cristo, ¿no? Ya se creía en la inducción. Claro, esto puede ser algo distinto a otros métodos de otros filósofos. De acá parte de todo lo que es la metodología de investigación científica, la investigación de la naturaleza que se hace hoy en día. Y es menester comprobar toda la cuestión por la que se referencia a las sensaciones y concretamente a los enfoques que acompañan las cuestiones, producidos bien por la reflexión sobre o por cualquier criterio que sea. Entonces, menester comprobar también toda la cuestión por su referencia a los sentimientos que se originen en esa operación. Buah, ya acá, a ver, con objeto de disponer de unos criterios con los que hemos de interpretar no solo los
presumible, sino también lo incierto. Luego, una vez que hayamos tomado cumplida cuenta de estos principios, es menester entonces ya que con ayuda de ellos reflexionamos acerca de las cuestiones inciertas. Por un lado, lo primero es que nada nace de lo que no existe. Qué lindo, ¿no? Nada nace de lo que no existe, puesto que si así fuera, cualquier cosa habría nacido de cualquier cosa sin necesitar por nada semilla alguna. Bien ahí. Por otro lado, si las cosas que van desapareciendo se consumieran pasando a lo que no existe, entonces también todas las cosas habrían perecido al no existir las cosas en que disolverse. Está bien. Está dentro de los parámetros de nuestro pensamiento actual también. Tomamos mucho de este señor Epicuro para desarrollar nuestra propia ciencia. Y hay que dar por garantizado también que el universo siempre fue tal como ahora es, y que siempre será así, puesto que no hay nada en que transformarse, pues fuera del universo no hay nada que luego de introducirse en él pudiera causar la mutación. Pasado otro punto, hay que dar por garantizado también añadido de los escolios. Epicuro afirma esto no solo en el compendio grande, sino también en el primer libro sobre la naturaleza que existe el universo. En efecto, que existen por un lado los cuerpos, lo atestigua en todos los aspectos la propia sensación, criterio por referencia del cual es forzoso deducir mediante el razonamiento lo incierto, justamente como antes anticipé. Por otro lado, si no existiera lo que denominamos vacío, espacio, realidades intangibles, los cuerpos no tendrían lugar alguno donde estar ni tampoco por donde moverse. Bueno, pero precisamente como es claro que se mueven, pero fuera de estas realidades no hay nada, y no hay medio de que sean imaginables otras por vía de comprensión ni por procedimientos equivalentes a los datos susceptibles de comprensión, a condición de que sean tomadas como seres completos y no interpretadas como una interpretación las propiedades o accidentes de estas realidades realmente existentes. Y hay que dar por garantizado también que unos cuerpos son compuestos y otros aquellos a partir de los que se forman los compuestos. Estos últimos cuerpos son los átomos. Acá vemos que, claro, obviamente este señor Epicuro estaba del lado de... No me sale ahora el nombre de otro filósofo griego que se dedica al estudio de los Epicuro. Eh, bueno, póngamelo en el comentario, una laguna mental, me va a salir solo después. Que deben ser indivisibles e inmutables, si es que no han de estar condenadas todas las cosas a consumirse reducidas a lo que no existe, sino llenas de resistencia, han de subsistir en medio de las disoluciones de los cuerpos compuestos, en un estado de plenitud de su naturaleza si son cuerpos que no disponen de medio o maneras de ser disueltos. La consecuencia obligada de esto último es que los principios indivisibles o átomos son realidades del grupo de los cuerpos. Pasando a otro punto, hay que dar por garantizado también que el universo es infinito, puesto que lo finito tiene extremo y a su vez el extremo se percibe que está contrapuesto a algún otro extremo. La consecuencia de ello es que el universo al no tener extremo no tiene fin, y al no tener fin será infinito y no finito. Bueno, da para pensar muchísimo esto. Y hay que dar por garantizado también que el universo es infinito tanto en el número de cuerpos como en la magnitud del vacío. Pues si el vacío fuera infinito y en cambio los cuerpos limitados, no permanecerían quietos en ningún sitio los cuerpos, sino que andarían errantes por el vacío infinito al no disponer de unos medios que les sirvan de soporte y acogida en los rebotes. Y si el vacío fuera limitado, entonces los cuerpos finitos no tendrían lugar alguno donde instalarse. Y además de esto, los átomos, cuerpos indivisibles y completos, de los que se forman y en los que se disuelven los cuerpos compuestos, no son susceptibles, por lo que toca su forma, de ser abarcados por la diferencia de estas, puesto que no es posible que se formen tan numerosas diferencias reales a base de las mismas formas si éstas se dejan abarcar. Y también si nos referimos a toda y a cada una de las configuraciones que pueden adoptar los átomos. Resulta que las configuraciones iguales son completamente infinitas, pero no tocante a sus diferencias no son completamente infinitas, sino solo interpretadas como si fueran infinitas. En efecto, más en el interior de esta obra afirma que la división de las cualidades de los cuerpos no alcanza al infinito de esa explicación porque las cualidades experimentan mutaciones. Si se quiere no proyectar esas diferentes configuraciones de los átomos también a lo tocante a su tamaño,
completamente hasta el infinito, y los átomos se mueven continuamente. Y más en el interior de esta obra afirma que ellos se mueven también a igual velocidad, al dejar el vacío igual paso libre al ligero que el más pesado. Durante toda la eternidad, y algunos de ellos se distancian unos de otros un gran trecho, mientras que otros retienen su propio impulso si coinciden estar inclinados sobre el entramado de átomos y recubiertos por los lazos de estos. Pues por un lado, la naturaleza del vacío, que es la que delimita cada átomo en su individualidad, faculta este proceso al no estar capacidad para producir un medio de descanso. Y por otro, la dureza que asiste por principio a los átomos hace que salgan despedidos impetuosamente a una distancia proporcional al choque con otros átomos, hasta el lugar donde el entramado de átomos permita la reanudación del proceso tras un nuevo entrechoque. No hay principio de esta serie de procesos, sino su causante, los átomos y el vacío. Justamente tan importante razón como la enunciada proporciona, si se recuerdan continuamente todos los elementos, el fundamento es suficiente para la comprensión de la naturaleza de los seres. Pasando a otro punto, hay que tener por garantizado lo que hay también, mundos infinitos, unos iguales a este, otros distintos, pues los átomos, al ser infinitos como anteriormente se demostró, se desplazan a los lugares más apartados, incluso puesto que los átomos de esta naturaleza con los que podría formarse o por medio de los que podría ser construido un mundo, no quedan agotados ni con solo un mundo ni con mundos limitados, ni con cuantos como este, ni con cuantos son diferentes a estos. La consecuencia de ello es que no hay nada que impida la infinitud de los mundos. Y hay que dar por garantizado que hay también arquetipos de formato igual a los sólidos, alejados por su finura un gran trecho de los cuerpos visibles, puesto que es imposible que la envoltura de los cuerpos visibles se formen emanaciones semejantes a ellos, ni que se formen unas realidades semejantes de adecuadas a la elaboración de su oquedad y finura. ¿Qué tomaba este muchacho, no? Ni efluvios que conservan las sucesivas posiciones y grados, los mismos que poseen también en los sólidos, y nos referimos a esos arquetipos. Eh, Hay que dar por garantizado también que el desplazamiento de las imágenes a través del vacío, al realizarse sin que salga a su encuentro ningún cuerpo que choque con ellas, cubre en un tiempo inconcebible toda distancia susceptible de ser abarcada por la mente. Pues entrechoque y ausencia de entrechoque de cuerpos guarda correspondencia recíproca con la lentitud y la rapidez respectivamente. No hay que dar por bueno en modo alguno si enjuiciamos al tiempo de llegada de cada imagen por medio de la razón, la idea que las referencias imágenes llegan a la vez, como ocurre con los cuerpos sólidos en movimiento, a los más diversos lugares. Y son estos, los cuerpos sólidos en movimiento, los que llegan simultáneamente, contando el proceso del cuerpo con la sensación que tenemos del tiempo, a los más diversos sitios, aunque inician el movimiento desde cualquier parte del infinito, donde estén atrapados unos de otros, y no desde un sitio al que constreñimos nosotros el movimiento, pues la potencia del contrachoque de cada cuerpo sólido será proporcional a la distancia que recorrerá, aunque admitamos que la rapidez del movimiento no ha de sufrir contrachoques hasta cierta distancia. Hay que retener en la mente este principio básico también. Luego que las imágenes se han servido de una finura insuperable, ningún testimonio de las cosas visibles lo contradice, de donde se deriva que tienen también una rapidez insuperable al tener todo paso hecho a su medida, para que ninguna de ellas contrachoque con el mundo infinito o para que contrachoquen pocas, mientras en el caso de numerosos átomos su paso es adecuado para que contrachoquen algo también. No me puedo sacar de la cabeza cuál era el filósofo que estudiaba los átomos. Eh, bueno, junto a estos datos hay que retener en la mente que la velocidad de la formación de las imágenes corre pareja con la velocidad del acto mental e imaginárselo. En efecto, no solo se produce una corriente dimanante de cualquier parte de los cuerpos a un ritmo de notable continuidad, corriente que no aparece a la vista por medio de alguna señal, en razón de que el vacío producido en los cuerpos por esa corriente se rellena con una materia equivalente
corriente que se reserva la posición y el orden de los átomos tenían en el cuerpo sólido durante mucho tiempo, aunque empieza a diluirse en algún momento, sino que también se producen en la envoltura de las imágenes que se van formando sustancias a gran velocidad, por no requerirse que el complemento de las imágenes se haga en profundidad. Y hay además algunos otros modos generadores de realidades como estas enunciadas. Pues si analiza uno cómo retraer desde las realidades objetivas hasta nosotros la fuerza de las cosas que operan en nuestro interior, con lo que analizamos también cómo retraer las afinidades sensoriales entre ellas y nosotros. Ninguno de los procesos de esta nuestra explicación se contradice con el testimonio de nuestras sensaciones de los mismos. Es preciso también hacerse la idea de que nosotros vemos y entendemos las formas de las realidades objetivas por medio de la irrupción a nosotros de parte de estas realidades, pues no hay objeto que pudiera grabar su zona externa, referida a la constitución que les es propia de color y forma, y valiéndose para ello del aire intermedio entre nosotros y ellos, ni tampoco valiéndose de los rayos o de cualquier otra corriente que partan de nosotros hacia ellos, sino que da la misma manera que irrumpen en nosotros algunos arquetipos. Así interrumpen en nosotros desde las cosas, concretamente del color y de la forma adecuada a él, las formas que producen un movimiento veloz hasta llegar, según el tamaño correspondiente, a la vista o la intuición. Luego, la imagen que irrumpe en nosotros produce en razón de ese movimiento veloz la impresión de todo único y continuo. El conjunto de emociones que emanan del objeto base las conserva en sí misma en proporción al correspondiente impacto procedente del mismo objeto base. Impacto que depende de la configuración profunda de los átomos en el interior del cuerpo sólido, y la impresión que recojamos en nuestras apreciaciones mediante un acto discursivo o mediante los órganos sensoriales, bien de la forma de los cuerpos, bien de sus accidentes. Esa forma pertenece al cuerpo sólido si se produce en plena adecuación del grosor que viene del cuerpo, pero en otro caso, esto es, si se produce mengua de la forma en comparación con el grosor del cuerpo sólido, entonces esa forma pertenece a la imagen del cuerpo sólido. La mentira y el error se encuentran entre los supuestos pendientes siempre de ser confirmados o no ser confirmados por un testimonio, surgiendo la mentira y el error precisamente cuando esos supuestos no son confirmados luego por el testimonio de la imagen inamovible que hay dentro de nosotros mismos, imagen conectada con la aprehensión imaginativa del cuerpo sólido, pero que guarda respecto a este una separación, imagen por referencia a la cual surge la mentira, cuando el supuesto inicial no es confirmado luego por esta imagen. Pues bien, por un lado, la equivalencia de las imágenes captadas como una fotografía, puede decir Epicuro, está. Ya no soporto más leer, no sé si estoy leyendo a Epicuro o algún otro fantasma escribiendo sobre él. A leer, muchachos, comenten. Y sé que este video quedó bastante raro porque tuve bastantes cortes, momentos para pensar. Me llevó a hacer muchas reflexiones y sobre todo eso, cómo me pude haber olvidado. Tenemos que, entre los Arge, bueno, nuestro Arge, canal literario Arge, son las palabras, el verbo, como dice San Juan, ¿no? Tales de Mileto, el agua. Anaxímenes, el aire. Pero hay un filósofo que no lo puedo recordar. Díganme, por favor, ¿quién? Demócrito. Demócrito creo que era, sí. Demócrito es el que estudiaba el átomo. El primer estudioso del átomo, con quien creo que fue a estudiar Epicuro. Aclárenlo después en los comentarios y díganme. En nuestras clases siempre van a ser así de espontáneas, pensando en el momento, buscando. Y como podemos ver, muchas de las ideas científicas que todavía, quiere decir que nosotros somos tremendamente retrógrados, como que la humanidad no avanza demasiado, ¿no? Se toman ideas de 3000 años atrás, 2500 años atrás, y se las utilizan ahora para decir que somos científicos, que tenemos un pensamiento de avance. Saquen sus conclusiones, muchachos, a leer.